En septiembre la economía se mantiene como el principal problema de las familias mexicanas, seguido por la inseguridad. El presidente López Obrador, por su parte, bajó su calificación 3.9 puntos y 4.4 en su nivel de aprobación respecto a agosto. Vamos a platicar de estos números con Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo. A tus órdenes. Gracias, Sergio. ¿Qué fue lo que afectó en la percepción positiva que tenía el presidente? Bueno, principalmente nosotros atribuimos la caída del presidente con respecto al escándalo que hubo hace un par de semanas de los videoescándalos del hermano del presidente, Pío López Obrador. En la encuesta hay datos muy interesantes sobre la cuestión de la corrupción en México, entre ellos cómo percibieron los mexicanos este asunto de la entrega de dinero y que fue grabada en video ya hace algunos años. Entonces, esto de alguna forma creemos nosotros, incluyendo la situación de el aumento de la percepción como del problema de la economía en México, tanto en el país como en las familias, contribuyó a que este mes el presidente bajara su calificación, su aprobación. Y bueno, un dato interesante es que pocas veces desde que nosotros medimos en encuestas la aprobación del presidente, hemos visto que el presidente cae justamente después de su informe de gobierno, ya que el informe pues proporciona una plataforma bastante sólida para que un presidente afiance la confianza en los mexicanos. En este caso, al parecer, esto no sucedió. Entonces, lo que incide en la baja en la calificación del presidente López Obrador es el tema de los videos de su hermano. Básicamente sí. Bueno, hay dos variables que se afectaron en este mes. Uno, la corrupción como la segunda causa, como el segundo problema que perciben los mexicanos en el país. La economía, perdón, como el segundo problema que perciben los mexicanos en el país, con un incremento del 20% como principal problema a 22%, y en las familias ya rebasando el 50% de los mexicanos, el 50.2% perciben como el principal problema de sus familias la cuestión económica. Y el segundo, la cuestión de la corrupción, como te comentaba, hay otras mediciones dentro de la misma encuesta, y bueno, una muy importante es el 68.4% de los entrevistados piensan que fue ilegal la entrega de dinero que se hizo a esta persona, 31.6% que fue legal. Y en otra pregunta donde preguntamos qué significa esta entrega, 58% dice que es corrupción, 31% que son aportaciones al movimiento. Sergio, entonces dirías que lentamente el tema económico, el hecho de que la gente de a pie ya empiece a resentir en sus bolsillos la crisis económica, se va empezando a posicionar como un pasivo para el presidente López Obrador. Así es, ya está, por ejemplo, a casi 6 puntos de alcanzar o de cruzar la línea del principal problema del país en que es la corrupción, la percepción del mexicano. 28% de los entrevistados creen que ese es el principal problema, 22.5% creen que la economía es el principal problema. Cuando la economía, desde el mes de marzo hacia atrás, había sido un problema que se mantenía en el cuarto o quinto lugar en los problemas del país, hoy ya es la segunda causa de preocupación en los mexicanos, la situación económica, y cuando hablamos de las familias, ya rebasa el 50% de los mexicanos que piensan que esto es, y también en el caso del COVID, eso implica, por ejemplo, que el 73% de los mexicanos opinen que los negocios ya deben de aperturar. Claro. Bien, pues Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, como siempre, un gusto platicar contigo. Buenas noches. El gusto es mío, Darío. Salud.